Muchas bendiciones por parte de nuestro Dios. Bienvenido, bienvenida nuevamente a estos estudios, a estas meditaciones. En esta oportunidad vamos a estar escudriñando la Biblia en un tema muy importante. Vamos a estar acercándonos a la mente de nuestro Dios. Vamos a estar conociendo cuál es la forma como obra nuestro Dios en frente de los hombres. Ciertamente para nosotros como cristianos y seguidores del Dios vivo y poderoso es importante conocer su pensamiento, conocer la forma como procede o por lo menos parte de esta forma, porque ciertamente la mente de Dios es inescrutable para los hombres. Sin embargo, el Señor se abre hasta el punto tal que permite que lo conozcamos. Estas meditaciones nos acercan más a conocer a Dios, porque ciertamente el conocimiento de Dios es el medio por el cual nosotros adquirimos esa madurez espiritual, esa perfección espiritual. El conocimiento de Dios, además de las experiencias que Dios nos permite a través del Espíritu Santo, van a ser los que constituyen esa armadura de Dios de la que habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, a través del conocimiento, de la perseverancia, de la oración, de la alabanza, pero a través de las experiencias también que nos da el Espíritu Santo, experiencias vivas de poder, sueños, visiones, profecías, revelaciones. Todo esto constituye el reino de los cielos. Decía nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo: buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás, es decir, lo material, os será añadido. Así que vamos a aprovechar entonces esta oportunidad para buscar ese reino celestial, ese reino que proviene de la sabiduría de nuestro Dios. Vamos entonces a meditar en el capítulo 2 de Génesis. Te invito a que aproveches esta oportunidad para que des una lectura panorámica de todo el capítulo 2 del libro de Génesis en el Antiguo Testamento. Detén este audio en este momento si no lo has leído, y si ya lo leíste te sugiero que igualmente leas todo el capítulo 2. Detén el audio y una vez lo hayas hecho, retoma nuevamente escuchar el audio. Te prometo que no va a ser más de 30 minutos el audio, por lo cual te invito a que dispongas tu corazón y abras tu corazón para escuchar palabra viva de Dios. Detén entonces el audio y continuamos. Bien, vamos entonces al capítulo 2 de Génesis, versículo 7, donde dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí llegamos entonces al título de esta enseñanza: el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a estar meditando por qué aparece este árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiero invitarte a pensar en que la mente de Dios, para empezar, es una mente muy simbólica. Dios, en medio de su pluralidad, en medio de su gran magnificencia y deidad, el Señor usa muchos lenguajes. Uno de los lenguajes muy característicos, que de hecho son muy frecuentes por medio de los sueños, son los mensajes de simbología. Aquí el árbol de la ciencia del bien y del mal nos está hablando acerca de una simbología sumamente importante. Nos preguntaremos entonces por qué Dios, después de haber creado los cielos y la tierra, los árboles frutales, los animales, después de haber creado al hombre, ¿por qué puso un árbol al cual le llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal? Bueno, te explico. La palabra ciencia en el lenguaje hebreo es una palabra que está ligada también a la palabra conocimiento. Tanto ciencia como conocimiento corresponden a la misma palabra, al mismo término en el lenguaje hebreo. Así que ciencia es conocimiento. Y el Señor entonces formó al hombre, en este caso formó al varón. Recordemos que en un primer momento formó la parte espiritual del hombre. Dice que formó, según su imagen y semejanza, formó a la humanidad. Pero en este momento, del polvo de la tierra, formó al hombre. Ahora, la mente de Dios ya estaba prevista como todo, porque Dios todo lo sabe, porque Dios es omnisciente. Y el Señor formó al hombre, pero entonces, para llevar a cabo el plan perfecto,
de salvación, para llevar a cabo el plan perfecto, para juzgar a la humanidad, también permitió que el hombre tuviera acceso y tuviera libre albedrío hacia el conocimiento del bien y del mal. Si nosotros nos ponemos, digamos, históricamente en este momento, entenderemos que cuando el primer hombre fue creado del polvo de la tierra, cuyo ser interior había sido creado según la imagen y semejanza de Dios, entonces ese hombre hasta este momento no conocía el mal, solo conocía el bien, porque dice el apóstol Juan en la primera epístola de Juan que Dios es luz y que en Dios no hay oscuridad. Dios es luz, Dios es vida. Dice Génesis 1 que todo lo que creó Dios, vio Dios que era bueno. Todo lo que tiene que ver con Dios es bueno, es benevolencia, es perfección, es santidad, es vida, es luz. Sin embargo, el Señor en medio de su inescrutable sabiduría permitió también que el hombre, la humanidad, conociera el mal. Y esto es sumamente importante y es lo que vamos a estar aprendiendo precisamente acerca del discernimiento. El discernimiento es una palabra también que en el hebreo se traduce como inteligencia. Y esta es una palabra clave para el cristiano. El discernimiento espiritual, es decir, clasificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. El Señor entonces, en medio de su sabiduría, permitió que fuese creado el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Muy probablemente el solo hecho de comer el fruto de aquel árbol no implicaba de ningún modo ningún efecto en el hombre. Sin embargo, el Señor permitió este símbolo, como te digo, para que el conocimiento del bien y del mal entrara a la humanidad y pudiese llevarse a cabo el plan de salvación que el Señor tenía predestinado para la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame en este momento. Recuerda que vamos a estar un poco estudiando la Biblia, escudriñando en varios libros. Vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios, Nuevo Testamento. Vamos al libro de Primera de Corintios. Recuerda que están los evangelios y posteriormente, después del evangelio de Juan, viene Hechos, para que te ubiques en esta búsqueda. Después viene Romanos y después está Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 15. ¿Qué nos dice entonces el apóstol Pablo? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí el apóstol Pablo le estaba hablando a las iglesias de Corinto, que el hombre natural, cuando se expone acerca de conocer a Dios, cuando se expone quizás a una alabanza, a una oración, cuando ve a una persona hablando con fervor y pasión de Dios, le parece que es locura, pero sin embargo no tiene el suficiente conocimiento, el discernimiento para juzgar. Sin embargo, dice que el hombre espiritual todo lo juzga. La invitación y el llamado que nosotros tenemos como cristianos es a ser hombres y mujeres espirituales, y juzgar no se trata de señalar, no se trata de tratar mal a las personas, no se trata de ver los defectos de las personas. Todo lo contrario, juzgar es tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y esta es precisamente la razón por la cual Dios permitió en el Edén que fuese plantado el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Posteriormente vimos que la mujer, la cual fue extraída de la costilla de Adán, se apresuró y se precipitó tentada por la serpiente, es decir, por Satanás, y comió de aquel fruto, es decir, se abrieron sus ojos. En aquel momento en el que la mujer comió el fruto y se abrieron sus ojos, se abrieron los ojos de la humanidad hacia el bien y hacia el mal. Te sorprenderá saber entonces que este era el plan de Dios, porque nada sucede, como dice la carta de Lamentaciones, no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. El Señor permitió y sabía que el hombre y la mujer que fue extraída de la costilla del hombre iban a pecar, iban a desobedecer, porque a través de este primer pecado iba a entrar el pecado y el conocimiento de lo que es malo a la humanidad, porque en aquel momento el hombre, esto es Adán, tenía una mente y un corazón de niño, solamente conocía lo bueno. Imagínate, por ejemplo, un niño, una niña de 3, 4 años de edad,
que siempre ha estado resguardado en medio del seno del hogar por sus padres, quienes siempre hacen lo bueno delante de ese niño, de esa niña, esa criatura no conoce lo que es malo, por lo cual no tiene la capacidad de discernir. Si se le acerca a una persona con malas intenciones, ese niño, esa niña no va a poder discernir si esa persona es buena o es mala. Así que para Dios es sumamente importante que nosotros, sus hijos, que nosotros, sus criaturas, seamos dotados de conocimiento y de discernimiento del bien y del mal. Y esto corresponde a gran parte de la armadura de Dios para poder estar batallando nuestras luchas espirituales. Vamos a desarrollar entonces esta enseñanza acerca del árbol de la ciencia, del bien y del mal, relacionado con la capacidad de discernimiento que nosotros recibimos. Vamos entonces al libro de Romanos. Acompáñame un libro antes, estamos en Primera de Corintios. Vamos al libro de Romanos a reforzar un poco lo que te estoy diciendo. Romanos capítulo 3, Romanos 3 versículo 5, y dice, Romanos 3, 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice Pablo, y hablo como hombre, es decir, esto no son palabras del Espíritu Santo, aquí estoy yo, Pablo, hablando. En ninguna manera, responde él mismo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia que había en Roma? Está diciendo que el judío, por más que conociera la ley de Moisés, que el judío por más que fuera circuncidado, por más que quisiera celebrar holocaustos y fiestas solemnes, no se iba a justificar ante Dios, porque ya había un Cristo, ya había un Cordero de Dios, ya había hecho un derramamiento de sangre perfecto en la cruz del Calvario. Y ahorita los pecados del hombre estaban resaltando la magnificencia, la santidad y la perfección de Dios, porque Dios, en medio de su plan, como te digo, permitió que fuese plantado el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que nosotros tengamos esa experiencia de conocer a Dios y de saber cómo es vivir sin Dios en medio de las tinieblas, guiados por los príncipes y potestades de este mundo, es decir, por Satanás y todos sus espíritus de maldad. Como todos seguramente vivimos antes de estar con Dios, antes de recibir a Cristo en nuestras vidas. Y un ejemplo grande y fundamental de esto es precisamente el pueblo de Israel en Egipto. El pueblo de Israel es un pueblo que durante más de 400 años estuvo cautivo en Egipto, siendo cautivo de Faraón, y ese Faraón es también una tipificación de Satanás, y el cautiverio en Egipto es una tipificación de la vida en cautiverio que nosotros vivimos cuando Dios no está con nosotros, cuando no nos disponemos a buscar a Dios. Sin embargo, el Señor permitió que ese pueblo conociera lo que es el cautiverio, conociera lo que es el pecado, lo que es la maldad, para que una vez conocieran a Jehová de los ejércitos, quien los libertó y los liberó de la cautividad, dijeran: verdaderamente esto es lo bueno, verdaderamente todo lo que viene de Dios es la luz, es la vida, es el amor, es la benevolencia. Y esa es una enseñanza para el cristianismo. Nosotros, cuando no conocemos a Dios, estamos en el mundo, estamos con ese faraón espiritual que es Satanás, que nos gobierna en concupiscencias, en deseos, en maldad, en vicios, en drogas, en maldicencia y cuantas otras cosas infernales y destructoras y corruptas que vienen de parte de Satanás. Pero cuando conocemos a Dios, entonces nos damos cuenta qué es lo bueno. Cuando habla del árbol del conocimiento de la ciencia del bien, lo bien y lo bueno es lo que viene de Dios, la santidad, la paz, la justicia, la benevolencia, todos los frutos que vemos en Gálatas 5, pero también todos los dones espirituales que vemos en Romanos y que vemos en Primera de Corintios 12, todas esas virtudes que nos enseña la Biblia, eso es lo bueno. Ahora, lo contrario a esto es lo que proviene de Satanás. Nosotros entonces estamos llamados a discernir, a diferenciar. Primeramente en nosotros. Decía Pablo a uno de sus aprendices, no recuerdo en este momento, creo que era Tito, le decía: cuídate de ti mismo y cuida la doctrina.
cuídate de ti mismo. Nosotros como cristianos debemos de cuidarnos de nosotros mismos, pero este cuidado de nosotros mismos no viene de nuestra mente carnal ni de nuestra mente de hombres naturales, porque ciertamente andando en el cristianismo ya no somos hombres naturales, somos seres espirituales de crecimiento, de talla, de plenitud, según la estatura de nuestro Señor Jesucristo, buscando esa estatura, buscar esa perfección. Por eso es sumamente importante tener la capacidad de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque en medio de este ejercicio le estamos dando la gloria a Dios, como dice Pablo en la carta de los Romanos en el pasaje que acabamos de leer, porque nuestra mentira, cuando se presenta delante de Dios, glorifica la santidad de Dios, porque nuestro pecado, cuando es lavado y purificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, glorifica el impacto y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a la carta de Filipenses. Recuerda que estamos hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos aquí mismo en el Nuevo Testamento, un poco más adelante, a la carta a los Filipenses, donde dice, Filipenses, está después de Efesios, Filipenses, capítulo 1, versículo 9, Filipenses 1, 9, donde dice el apóstol Pablo, un gran mentor de los gentiles, un gran mentor del pueblo que no era judío, el maestro de los gentiles, Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El mismo apóstol Pablo, ungido y guiado por el Espíritu Santo, decía en esta carta que oraba permanentemente a la iglesia de Filipos para que ellos abundaran en conocimiento, para que ellos abundaran en ciencia, porque es que la ciencia y el conocimiento es de suma importancia, y detrás de la ciencia y el conocimiento, el discernimiento. Nosotros tener la capacidad de discernir en nuestro corazón y en nuestras actitudes qué viene de Dios y qué no, y también tener la capacidad de discernirlo en nuestro cónyuge, esposo, esposa, o en nuestros familiares, padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de ver que quizás el enemigo está queriendo poner malas intenciones en nuestro corazón o en el corazón de la otra persona, tenemos la virtud de la sabiduría, la virtud del discernimiento, por lo cual en ese momento con sabiduría debemos hablar, debemos de intervenir, debemos de hacer una imposición de manos, debemos de orar por esa persona, debemos neutralizar. Y si es el caso de mucha exaltación por parte de la otra persona, pues apartarnos durante un momento y orar a Dios para que el Señor venga y reprenda esos espíritus, porque el mismo discernimiento nos muestra que quizás la ira, la maldicencia, los ataques, los vicios, la ansiedad, la depresión, las enfermedades psicológicas, las enfermedades espirituales vienen por parte de Satanás, y muchas veces Satanás está queriendo precisamente influenciar las relaciones familiares, las relaciones sociales entre hermanos de la iglesia, entre amigos, entre compañeros, colegas de la empresa, entre esposo y esposa, hijos, padres. Satanás aprovecha y se mete. Por eso nosotros debemos de estar precisamente ungidos y vestidos con la armadura de Dios, y esto se consigue con conocimiento, con ciencia, pero se consigue principalmente con un corazón sincero, con un corazón dispuesto para Dios, porque Dios quiere, como veíamos en la anterior enseñanza, que seamos dioses. Dios quiere que nosotros recojamos de Dios toda su plenitud y toda su sabiduría, y tener la capacidad de discernir. Esto representa también abrir los ojos espirituales ante el mundo espiritual, ante las regiones celestes, que dice el apóstol Pablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las regiones celestes, contra las huestes, potestades y principados. Son millares de espíritus que en las regiones espirituales que nos acompañan permanentemente están acechando, pero del mismo modo son millares los ángeles, los mensajeros que vienen por parte de Dios que nos están cuidando. Pero nosotros como cristianos, como personas con libre albedrío, con conocimiento, con sabiduría, con inteligencia, tenemos también la responsabilidad y el compromiso de discernir, porque para eso fue plantado el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que nosotros tomemos decisiones por nosotros mismos.
Vamos a Levítico, acompáñame al Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Espero estés disfrutando en gran manera esta enseñanza que viene directamente del reino de los cielos. Libro de Levítico, Antiguo Testamento, es de los primeros libros de la Biblia. Capítulo 10, Levíticos, versículo 10. Esta es una linda historia. Y dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Leamos desde el 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir, aquí está la palabra discernimiento, entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. En este capítulo se nos está hablando acerca del pecado de Nadab y Abiú. Ellos dos eran hijos de Aarón, y dice la Biblia que entraron a ofrecerle fuego extraño a Dios. Parece ser que entraron ebrios, muy probablemente querían ofrecerle tributo y sacrificio y adorar a Dios como los pueblos cananeos adoraban a sus dioses, como los pueblos inmundos adoraban a sus dioses, fuera de los estatutos que Dios le había dado a través de Moisés al pueblo para adoración. Ellos hicieron lo que convinieron, lo que quisieron, y el Señor los exterminó, los mató en el acto. Y le dijo a Aarón, ustedes no sigan haciendo lo mismo, porque también los puedo matar a ustedes y a todos sus hijos y a todos los que estén ejerciendo el sumo sacerdocio y el sacerdocio en el templo. Dice entonces el Señor, a través de Aarón, le dijo a los sacerdotes, no tomen vino, no se embriaguen cuando entren al templo a servir, porque van a perder la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Así que esta es otra enseñanza. El licor, por cierto, y los vicios, incluido el cigarrillo, incluido un abuso del licor, un abuso, por supuesto, de lo que sea, siempre va a acarrear para nosotros desfortuna, siempre va a acarrear para nosotros problemas. Nosotros tenemos que estar, como decía Pablo, embriagados, sí, pero no de vino, sino del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos abre los ojos, nos abre el espíritu, nos madura el espíritu, nos sensibiliza el corazón, nos llena de sabiduría, nos llena de discernimiento, nos llena de razón. Vamos ya terminando esta enseñanza. Vamos al libro de Reyes para confrontar y contrastar acerca del árbol del discernimiento del bien y del mal. Un poco más adelante en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, vamos al capítulo 3, Primera de Reyes 3. Recuerda que es muy importante que estés haciendo estas enseñanzas con tu Biblia, como podrás verlo, para poder aprovechar en la mayor medida posible todas las meditaciones y enseñanzas que estamos llevando adelante. Primera de Reyes 3, 9, versículo 3. Capítulo 3, perdón, versículo 9, donde dice: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esta es una linda escena que nos relata la Biblia. Dice que después de que David constituyó a Salomón como rey de Israel, dice que en Gabaón se le apareció Dios en sueños a Salomón, porque Dios, por cierto, también prueba a sus hijos, los prueba a través de sueños. Y esto fue una prueba para Salomón. Así que no es nada raro que tú tengas también experiencias en las cuales Dios se aparece en sueños, sueños que son muy hermosos, muy característicos, y te está queriendo probar. Y el discernimiento, por medio del discernimiento justamente tú vas a llegar a cuál es la razón del sueño o de esa experiencia que Dios te ha dado. A veces te está dando un mensaje, otras veces te está probando, otras veces te está profetizando, otras veces te está guiando, otras veces te está poniendo en alerta acerca de las serpientes que están permanentemente rondando, es decir, los espíritus que están acechando tu camino, porque Dios habla, como te digo, de manera muy simbólica. Y el discernimiento nos permite a nosotros conocer
incluso interpretar en gran medida los sueños que vienen de Dios. Si no has tenido sueños de Dios, es importante que abras tu corazón, porque Dios se manifiesta con sueños y permanentemente Él estará dándote visiones, sueños, y en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional tendrás la posibilidad, además de recibir el Evangelio vivo y poderoso de parte de Dios, pero también de escuchar profecía a través de los profetizadores, de aquellos hombres y mujeres ungidos con el Espíritu Santo que ministran el glorioso Dios de la profecía, don de la profecía. Dice entonces la Biblia en este versículo que Salomón le pidió a Dios sabiduría y discernimiento, porque Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Y él dijo: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?, refiriéndose al pueblo de Israel. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Pasó la prueba Salomón. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Porque has pedido sabiduría y entendimiento, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, esto es discernimiento. Para oír juicio, recuerda que en hebreo la palabra discernimiento se traduce también como inteligencia. Para discernir, para oír juicio, dice, versículo 12, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Una gran bendición que recibió Salomón por parte del Dios Todopoderoso. Fue ungido con la sabiduría de Dios. Y ciertamente no ha habido después de Salomón un hombre con semejante sabiduría. Y de hecho, el último versículo con el que vamos a terminar esta enseñanza está en Eclesiastés, justamente un libro escrito también por Salomón. Salomón, al recibir esta inmensa sabiduría, escribió todo el libro de Proverbios, escribió el libro de Cantar de los Cantares, escribió el libro de Eclesiastés. Estos son libros que teológicamente se conocen como libros poéticos, porque hace parte de la tradición poética del pueblo judío. Es decir, está escrito en una forma literaria que implica el pensamiento poético judío, pero también implica, por supuesto, el pensamiento sabio y la inteligencia de nuestro Dios. Vamos a Eclesiastés 8, versículo 1, y dice: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Dice que la sabiduría del hombre es luz. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Porque cuando recibimos la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo, nuestra mente ilumina, pero también ilumina nuestro corazón y también ilumina nuestro rostro. Y las personas van a sentir algo importante en ti, algo especial en ti, porque la unción de Dios está en ti y van a querer acercarse. Y ese es el momento justo para evangelizar, para enseñar, para guiar con respeto, con amor, con entendimiento, con sabiduría, con discernimiento, porque muchas veces nos cruzamos con personas que están siendo lastimosamente usadas por Satanás y nos quieren atacar, o están sesgando los corazones y las mentes de aquellas personas. Por eso el discernimiento, no necesariamente hablar del don de discernimiento, del cual habla Pablo en 1 Corintios 12, no es el don de discernimiento a manera de ministerio necesariamente. Esto, en este sentido en el que lo estamos enseñando, corresponde a una virtud, a un fruto del Espíritu Santo. La sabiduría, el conocimiento, la ciencia es un fruto del Espíritu Santo, y en la medida en la que Dios te lo empieza a prolongar y te lo empieza a desarrollar, por supuesto que se convertirá en un don ministerial según el llamado que tengas ante nuestro Dios. Dice el versículo 2: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. En este caso,
para nosotros no persistir en lo malo. Él está diciendo que si tienes un jefe o una autoridad que es muy impetuosa, muy orgullosa, muy arrogante, dice no te vayas de su presencia, porque si estás ahí, ese es el trabajo que tienes, pues es porque Dios quiere que estés ahí y porque Dios tiene una obra con ese jefe para tu vida, pero también seguramente tiene una obra para ese jefe y para tus compañeros laborales contigo. Así que permanece en ese lugar y compórtate con sabiduría, con discernimiento, y no sigas lo malo. Por eso es importante tener discernimiento para nosotros no tomar malas decisiones, renunciar a un trabajo fuera de tiempo, renunciar a una gran bendición que el Señor nos está dando a través de una prueba. Nosotros debemos permanecer firmes con discernimiento, porque para eso está, repito, plantado desde Génesis el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 3, ya vamos terminando. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persista nuevamente, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? El que guarde el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Discernimiento, justicia, piedad, todas son palabras que vienen juntas. La justicia es hacer lo bueno, la justicia es ver cuando se está haciendo lo bueno. Un corazón justo es un corazón sabio que sabe en qué momento se debe hacer, se deben de tomar decisiones. Es un corazón que discierne y ve cuando el hombre o la persona cercana o el cónyuge o el ser querido está obrando bien o está obrando mal. La invitación entonces es que empieces a desarrollar ese discernimiento, si aún no sientes que lo tengas. Nuestro llamado es a tener dominio propio. Esto es otro de los frutos del Espíritu Santo, y por medio del dominio propio podemos también alimentar y acrecentar el discernimiento. Y créeme que esto va a ser de gran bendición en tu vida, porque esto es estar permanentemente revestidos con la armadura de Dios. Porque el discernimiento nos va a librar de muchas malas experiencias, de muchos ataques del enemigo, pero también nos va a permitir tomar muy buenas decisiones, nos va a permitir guiar sabiamente. Recuerda que de Dios también recibimos el espíritu de guianza a las demás personas, a los hermanos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos debemos guiar, pero para guiar debemos tener sabiduría, y junto a la sabiduría discernimiento. Pero ante todos revestidos de amor, que es el vínculo perfecto. De esta forma terminamos entonces esta meditación. Que Dios te bendiga, espero la hayas disfrutado. Hasta una próxima oportunidad.